Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva sobremesa acá en Canal 2. Hoy vamos a tomar un café y vamos a conversar de un tema central, la democracia argentina y sus desafíos. Este es el título de una conferencia que van a dar esta tarde a partir de las 19 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Guillermo Lustó y Ricardo López Murphy. Y sobre este título de la democracia y sus desafíos, la democracia argentina, recordaba que justamente hoy se recuerda el Día del Lector por un aniversario del natalicio de Jorge Luis Borges, quien nació un 24 de agosto, pero en el siglo XIX, en 1899. Durante mucho tiempo, Borges sostenía que la democracia es una superstición muy difundida, un abuso de las estadísticas. Sin embargo, en 1983, Borges cambia esa posición a raíz del triunfo de Ricardo Alfonsín y el 15 de diciembre del 83 da una entrevista a la revista Gente y Borges dice que ahora se abre una esperanza, no un imposible, planteaba Borges. La gente está pensando en minutos, de días, en meses. Eso es un absurdo, esto es muy lento, decía Borges, refiriéndose al desarrollo y al crecimiento de lo que es la democracia argentina. Con López Murphy y con Lustó vamos a conversar justamente de esto, ¿no? Si estamos en un proceso lento, si estamos en qué etapa del proceso democrático en la Argentina y esencialmente sobre si la democracia argentina es una esperanza o es un imposible, como planteaba el propio Jorge Luis Borges. Una brevísima pausa de 30 segundos y ya estamos con nuestros invitados. Ricardo López Murphy, Guillermo Lustó, muchísimas gracias por haber estado por esta sobremesa, tomar un cafecito. No, muy bien. Borges decía en el 83 que la democracia había dejado de ser un imposible y pasaba a ser una esperanza. ¿Estamos en la esperanza? ¿Ya es una realidad? ¿En qué instancia estamos? A ver, yo creo que siempre la construcción de un orden institucional confiable, estable, propio de una sociedad abierta, que conjuga el respeto a la mayoría con la tolerancia de las minorías, que tiene los atributos de la República en términos de publicidad de los actos, alternancia en el poder, control y balance de la gestión pública. Es un proceso que lleva una historia en la humanidad y yo diría en América Latina no ha sido un dechado de virtudes, hemos tenido y tenemos muchas dificultades. Eso no quita que yo sigo pensando que con todos sus defectos, el régimen democrático, de la democracia abierta, de la división de poderes, del régimen que está en nuestra Constitución, es el mejor régimen posible. Usted me dirá, ¿es perfecto? No, perfecto no tiene nada, tiene unos problemas enormes. La dificultad cuando usted compara las alternativas. Cuando yo veo el régimen es alternativo, voy a poner dos que hay en América Latina. El régimen de los hermanos Castro o el régimen de Maduro, digo, pues gracias a Dios que tenemos un régimen institucional pluralista, tolerante, que facilita la transparencia y que genera equilibrio y no la violencia, la degradación, el empobrecimiento, la inmensa frustración que tanto el régimen castrista como el régimen de Maduro han producido. Entonces,
Es una visión como la que decía Churchill, es más sistema, excepto cuando lo comparamos con los demás. Ahora, esta mañana conversaba con usted en la radio, ¿no? Y decía que afortunadamente tenemos una democracia absolutamente consolidada en la República Argentina. Los que nos deben todavía es la República. Es una distinción sutil entre democracia y república, y yo creo que efectivamente cuando hablamos de lo que señala Ricardo, es una república. Siempre, inclusive los constituyentes americanos siempre hablaron de república y no de democracia. Lo que me ocurre es que yo no quiero regalarle democracia a los otros. No quiero decir soy una república, la democracia no me interesa, sino quiero rescatar y conservar el tema de democracia, porque hemos perdido ya muchas cosas en el camino, que se han apropiado los derechos humanos, aparece que son únicamente la bandera de la izquierda, y yo la palabra democracia la quiero conservar todavía. Pero si hay una palabra equívoca que uno no sabe a qué se refiere, es democracia. Entonces a mí lo que Wittgenstein decía a principios del siglo XIX, del siglo XX, que si nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras, desaparecerían las discusiones. Y yo creo lo mismo. Entonces yo creo que hay una definición de democracia que ya está aceptada por toda América Latina, que es la que surge de la Carta Interamericana Democrática, que dice que los gobiernos están obligados a promover la democracia representativa y que son elementos esenciales de la democracia: la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, las elecciones transparentes, la libertad de prensa. Es decir, ahí está todo el contenido de la República, como diría Ricardo, y están consagradas con instituciones. Y la importancia de las instituciones son aquellos puntos en los cuales ya la sociedad se ha puesto de acuerdo y a partir de la cual avanzan. Si ponemos a discutir cada vez las instituciones, nunca podemos avanzar, que es lo que nos pasa a nosotros. Yo tengo algunas esperanzas, ¿no? Cuando escucho a algunos personajes de la política argentina llenarse la boca de democracia, digo, bueno, es importante, que capaz que algún día se vuelvan demócratas. Es verdad, a veces es cierto. Eso, bueno, durante mucho tiempo se usaba con un adjetivo la palabra democracia, era una democracia popular, que no tenía nada de democracia, o sea, eran regímenes totalitarios donde cualquier disidencia estaba marcada a fuego y que la Unión Soviética era república, ¿te acordás? Produjeron atrocidades, o sea, hoy, por ejemplo, yo creo que hay una lectura histórica muy distinta en el pasado sobre lo que fue la terrible experiencia soviética, incluso la terrible experiencia china. Me da la sensación de que el mundo ha vuelto de eso, o sea, cuando uno va al este asiático eso se nota con mucha claridad. Por ejemplo, en Vietnam nadie cree en el experimento comunista, nadie cree más en el experimento comunista, en China nadie cree más en la Europa oriental, pero durante mucho tiempo, yo que soy un hombre mayor, cuando yo era joven, el entusiasmo de mis contemporáneos era grande con esas cosas y bueno, fueron utopías sangrientas, ¿no? Ahora, ¿por qué esta adicción que tenemos en la Argentina de generar feudos? No solamente hay algunos que vienen con el sueño del gran feudo nacional, y después están los pequeños feudos provinciales, donde democracia tienen poco, ¿no? Y se manejan con esquemas feudales. Absolutamente. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué llegamos a esa instancia? Yo creo que es un problema de la cultura colonial que tenemos nosotros, que es una cultura católica y muy borbónica, en la cual había una gran jerarquización y siempre uno dependía del funcionario que era designado por el rey. Y creo que eso no lo hemos podido superar todavía. García Hamilton lo descubrió muy bien, eso como un impedimento para el desarrollo de una sociedad abierta. Esa cultura que tenemos nosotros de una cultura colonial muy fuerte, que nos diferencia enormemente de los Estados Unidos, donde eso no existió, donde la democracia era mucho más lineal, mucho más igualitaria, y que tienen una cultura muy diferente a la que tenemos nosotros en América Latina. Yo agregaría ahí un punto, ¿no? Yo creo que el peso del Estado es muy grande en nuestra economía. Como no era la corona. Como era en esa época. Yo diría, si la economía fuera con más participación de la sociedad civil, con menos incidencia del estatismo, seguramente la demanda de autonomía y el vigor de la sociedad civil impediría los feudos. En muchas de nuestras provincias el Estado se ha convertido en el principal empleador, en el principal factor de poder, entonces la disputa por el Estado es la disputa por ser señor feudal, y eso no es bueno.
Yo digo, es la tradición cultural borbónica, española, de esa visión jerárquica, Del Estado. donde el Estado ordenaba todo, y es el enorme peso del estatismo. Es Seguro, decir, seguro. el enorme peso económico del estatismo que generó, digamos, un poder enorme a las autoridades respecto a la sociedad civil. Total. Si tú miras lo que hizo Tocqueville en Estados Unidos, la moderna sociedad americana, en general el habitante medio del interior norteamericano tiene poca relación con el Estado. No hay. El empleo municipal es el empleo bajo. El Claro, empleo pero en estatal es Argentina bajo. tenemos otro tema. El centralismo porteño, las diferencias que hay con el norte son de la época de la colonia. Somos distintos virreinatos. Eso además. Venimos hasta de distintos virreinatos. Eso además. Sí. Yo ahí agregaría un factor estratégico que creo, hoy yo lo voy a desarrollar en la conferencia, porque a mí me parece que ha sido un error que afecta hasta la defensa y la seguridad nacional. La Argentina desde la posguerra fomentó la macrocefalía porteña, o sea, la macrocefalía y el raquitismo interior. O sea, eso fue la estrategia de la posguerra, de la industrialización sustitutiva, ahí estuvo. Yo diría que desde el 2002 hubo un problema adicional. Los subsidios se inocularon en el Gran Buenos Aires. Cuando usted volca los subsidios al oeste del Gran Buenos Aires, al sur del Gran Buenos Aires, usted crea un imán para atraer gente ahí. Exactamente. Y vaciar al interior, vaciarlo además productivamente. Esa estrategia fue catastrófica desde el punto de vista ambiental y energético, porque usted bajó los precios energéticos, que es al revés de lo que hacen todos los países del mundo. Todo el Acuerdo de París, ¿qué es? Es grabar la energía para que no contamine. Acá la subsidiamos extraordinariamente, pero sobre todo en el cordón sur, en el cordón oeste del Gran Buenos Aires. No solo hicimos eso, sino que desbalanceamos fuertemente la localización. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurrió es que el país ya tenía un problema de macrocefalía y de raquitismo, yo lo diría muy acentuado de la Segunda Guerra Mundial, pero en los 13 años de la experiencia populista eso se llevó al paroxismo. Y eso es un suicidio estratégico para el país. Le doy un Porque ejemplo. Es poner más donde ya había demasiado. Entonces esa macrourbe es muy ineficiente, tiene deseconomía de aglomeración, es una cosa costosísima. Seguir metiendo recursos ahí fue una locura. Y esa locura el país todavía no la entiende. Porque Además, fíjese, inequidad, ¿no? además, pero fíjese una cosa, nadie discute esa estrategia de subsidio, incluso el gobierno actual. O sea, usted no ve una discusión de la estrategia de los subsidios. Los subsidios fueron catastróficos para el equilibrio regional, catastrófico para un desarrollo proporcionado del país, catastrófico desde el punto de vista ambiental, catastrófico desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, esa narrativa no ha sido quebrada. Y no va a ser fácil quebrarlo, porque ese monstruo que han generado, además, es el bastión electoral ahora de la 50% del electorado está ahí. Pero digo, usted ha creado un monstruo que también es incomprensible. En la reforma del 94, las provincias como Jujuy, como las Patagónicas, cedieron que el presidente fuera elegido indirectamente por electores a elección popular, que ha hecho que ese mecanismo del oeste del Gran Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires, se convierta en la llave del poder. Esta inequidad le doy un ejemplo claro. Cristina Fernández de Kirchner, en su departamento de Recoleta, paga menos luz que un vecino de Abrapampa, Así es. en plena puna jujeña. Y el transporte es igual, todo es igual. Claro, pero ellos tienen transporte subsidiado, a precios absolutamente... Pero véalo, es decir, eso es un horror, pero ese horror tiene consecuencias estratégicas, tiene consecuencias de malformación. Hoy, por ejemplo, usted no puede hablar de eso en el Gran Buenos Aires, no puede hablar, no se habla de ese tema. Y sin embargo eso descalabró al país, lo descalabró energéticamente, lo descalabró en su medio ambiente, lo descalabró estratégicamente,
porque ya había problema en el 2001 en términos de la distribución, pero usted volcó los subsidios ahí y agravó lo que preexistía. Es como si yo le dijera, mire, el problema que tiene, no lo tiene, por favor, no lo entienda. El problema que tiene Guillermo es el alcoholismo. Démosle una mamadera de whisky. Es una cosa disparatada. Es decir, agravamos el problema preexistente. O sea, si tenías una enfermedad, la hemos acentuado. Eso a mí es lo que... La hemos utilizado. Me ¿no? lleva, a mí, usted decía si es una esperanza, si es un sueño, si son imposibles. Yo digo, las malas políticas, las políticas que no tienen sustento estratégico, le han hecho mucho daño. Hay un punto que es central que usted lo marcaba, el tema de los subsidios, ¿no? Y los subsidios a la energía, al transporte, a la canasta básica, la asignación universal por hijo y etcétera, etcétera, la cantidad que tenemos, lo primero que hacen es cercenar las libertades de las personas. Absolutamente. Y si uno mira el mundo así a ojo de buen cubero, los países que se desarrollan económicamente, socialmente, culturalmente, son los países donde hay mayor libertad para los ciudadanos. Ganar el pan con el sudor de la frente es la mayor autonomía personal. Yo diría, las democracias se consolidan, se vuelven muy valiosas cuando la gente gana el pan con el sudor de la frente. Y cuando tienen libertad, la libertad de poder elegir, porque una persona que tiene un subsidio de asignación universal por hijo, quizás no puede votar al que le gusta por miedo a perder el subsidio. Y eso se da mucho en el norte. Seguro. En todos lados se da, ¿no? En todos lados se da. Pues yo creo que para hablar de democracia en Argentina creo que hay que poner un poco en el contexto internacional, es lo que pasa en el mundo. Yo creo que lo que pasa en el mundo es que hay una gran impaciencia con los logros de los gobiernos, porque ahora la gente se ha acostumbrado a que hay un ente que me soluciona los problemas, que es el Estado. Y cuando el Estado no me los puede solucionar, viene impaciencia y vienen los sistemas populistas autoritarios. Y yo creo que es lo que ha pasado acá. Cuando a mí me dicen cuál es la característica esencial de un populismo, porque es muy difícil, hay diferentes manifestaciones, siempre digo la misma, privilegiar el corto plazo sobre el largo plazo. Claro. Porque lo que la gente no se da cuenta es que la decisión a corto plazo enajena la del mediano y largo plazo. Entonces cuando uno da subsidios es porque está apuntando en ese momento a algo que le puede interesar, y a largo plazo es fatal porque nos meten en el brete que señalaba Ricardo. El populismo acá en Jujuy, Agarrado le decía a las personas: te doy la asignación universal por hijo, te dejo que compres un televisor LCD a no sé cuántas cuotas y con eso tenés que ser feliz. Y la persona no podía salir de ese esquema, porque con eso tenía que ser feliz. El Estado superpoderoso le decía hasta con qué tenía que ser feliz. Sí. Pero un día la gente dijo, basta. Sí, ese endiosamiento del Estado ha generado una patología muy grande, que quizás donde se ve bien hoy es en el experimento fallido de Venezuela. Ahí uno ve a dónde se llegó. Piense usted una cosa, a mí siempre fue una cosa que me llamó la atención. Venezuela es un país inmensamente rico en recursos naturales, o sea, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de petróleo descubiertos, es decir, cada venezolano es dueño de 10.000 barriles per cápita, y además tiene una serie de recursos naturales, mineral de hierro, o sea, más o menos el capital per cápita de un venezolano es $1 millón. Usted lograr con $1 millón vivir como un africano pobre, indigente y hambriento es una hazaña. O sea, es difícil el desarrollo, pero más difícil es, siendo tan rico, lograr morirse de hambre. Ese sistema es tan patológico que produjo esa catástrofe social. Ahora, yo digo, ¿por qué ese experimento no está en nuestro debate? Yo le voy a hacer un comentario. Usted sabe que yo he sido una figura pública muchos años. Yo he ido a muchos debates televisivos. Ahora voy menos, pero iba muy seguido. Una de las razones que voy menos es que los periodistas no reproducen los tapes de los años 2007, 2008, 2009, 2010, donde yo decía, el experimento chavista termina en una catástrofe inenarrable. Es como me decía un periodista el otro día, pero usted quiere que humillemos al resto. No, yo creo que los que han dicho, han propuesto estas cosas, la gente los identifique. Porque esta locura se sabía cómo terminaba. Y yo creo que esa locura es muy aleccionadora para la Argentina.
Es muy importante porque si otro ha sufrido esa experiencia, tratemos de aprender de eso y no repetir lo que llevó a esa catástrofe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay un 30% de masoquistas en la Argentina? Yo creo que hay también, a ver, probablemente no hemos sabido, muchos de los que somos conscientes de estos temas, no hemos sabido vigorizar el debate. O sea, por ejemplo, uno a veces por caballerosidad, por cordialidad, uno no va y mete el dedo en el ojo, pero debería decir, pero si usted decía que había que seguir esta estrategia, yo lo he visto a usted, no a usted, sino a veces a mis contrincantes en los debates, yo lo he visto a usted alentar eso. Y él ahora no sabe cómo retroceder, lo que quiere es que el registro histórico desaparezca. El problema es que la televisión, usted sabe muy bien, el récord se conserva, ahí los archivos son tremendos. Nadie resiste un archivo, ¿eh? Bueno, lo que yo quisiera es que esos archivos estuvieran sobre la mesa, porque ahora que se ve lo que pasó, ahora es importante porque ahí está lo que decía Guillermo. Guillermo decía, el populismo es traficar el largo plazo a costa del corto plazo. En aquellos años, cuando uno advertía lo que iba a pasar, las catástrofes que se cernían sobre Venezuela y por ende sobre Argentina, pocas personas prestaban atención. Yo me vi muy solo en ese debate. Y ahora me parece que es una oportunidad para capitalizar, para no volver a incurrir en ello. Ahora, Guillermo, ¿qué garantías tenemos que votando cada 2 años Macri o su gabinete o Vidal o el que fuera no caiga en estas veleidades populistas? Yo creo que esa es una de las trabas serias que tiene la democracia, ¿no? La única intelectualidad que impugna la democracia como sistema son los chinos. Los chinos son los primeros que dicen este sistema no sirve porque permite que cualquiera acceda. Uno lo ve en los debates, el tipo de cosas que se discuten no son las que importan. Y ellos tienen en su sistema político un problema que llaman de meritocracia. Es decir, a alguien lo van formando en pequeños cargos, va subiendo, y cuando llega a optar por la presidencia está totalmente consolidado, tiene su equipo, y eso permite más o menos cierta eficacia en el gobierno. El problema que tenemos nosotros no es solamente que tenemos elecciones cada 2 años inútiles, sino que además el nivel del debate es bajísimo. Todos los temas que toca Ricardo no se tocan, son eslogans, son lugares comunes, son peleas con el otro, pero cuando uno mira el debate que se ha producido en este momento, uno comienza a pensar que a lo mejor la democracia no es el sistema, se lo plantea porque no hay un nivel de los temas serios, no hay un nivel privilegiando lo que Argentina puede desarrollarse, sino que son todas cosas coyuntura del momento. Y si yo tuviera que preguntarle a usted en función de qué se ha votado en esta elección, la respuesta no lo sé. No, yo tampoco lo sé. Por eso digo, es más, ni los encuestadores saben en función de qué se votó. Pero digo, creo que en la forma en que hemos montado la democracia, en el tipo de debate que estamos dando, en el tipo de problemática que discutimos, vamos por mal camino. ¿Cuántos años atrás del mundo nos dejó 12 años de populismo? Yo creo que hizo mucho daño por una razón que a veces no se percibe. En 200 años el país nunca había tenido circunstancias tan favorables. O sea, yo recuerdo tres periodos de circunstancias muy favorables en toda la historia de mi patria. El primer periodo muy favorable fue la primera década del siglo XX, o sea, lo que culmina en la presidencia de Roque Sáenz Peña, que fueron 10, 12 años fantásticos, y la Argentina los aprovechó de una manera extraordinaria y se volvió uno de los países más ricos de la tierra. A los que les guste la historia, yo siempre a mis alumnos les hacía leer, aunque eran economistas, pero les hacía leer el discurso del presidente Roque Sáenz Peña de 1913, cuando él habla frente al Parlamento, frente al Congreso de la Nación. Es un discurso que usted lo lee, no puede evitar hincharse de orgullo. Yo les recomiendo que lea la interpelación a Indalecio Gómez, su ministro del Interior, en el Congreso con la ley Sáenz Peña. Es muy buena. Es extraordinario. Sí. Es muy buena. Pero digo, ese reporte, esos 13 años fueron muy buenos. ¿Cuál fue el segundo periodo donde el país tuvo una oportunidad extraordinaria, yo creo disipada? Es en la postrimería de la Segunda Guerra. Ahí, fíjese, las reservas. El granero del mundo que nos decía. Sí, usted no podía caminar por el Banco Central, por las reservas de oro. Fíjese usted,
yo para hacer un cálculo, lo acabo de hacer en un trabajo de homenaje a José Ignacio García Hamilton, se va a hacer un libro. Yo también participé en tu Y web. ahí en ese libro yo traigo el dato histórico. Se lo voy a poner a usted para que no lo he usado nunca en televisión. El dato histórico es que las reservas de oro que había en el Banco Central a precios de hoy son aproximadamente 240.000 millones de dólares. Era una cifra descomunal. O sea, puesta a precios de hoy, ¿no? Sí. Era una cifra descomunal. El país tuvo una oportunidad extraordinaria en los primeros años de la posguerra que, por muchas razones que son largas de discutir, y yo no quisiera tener una visión simplista, digamos. Por ejemplo, el país se lanzó una brutal carrera armamentista, que uno no sabe si era razonable o irrazonable. No quiero jugar con ligereza ese periodo. Pero tuvimos un gasto, yo que he sido ministro de Defensa, alguna vez mirando la cifra histórica, en el año 2000 gastamos 1/10 de lo que gastábamos en el año 45-46. Entonces imagina lo que era el aparato militar que teníamos a fines de la Segunda Guerra Mundial. La tercera inmensa oportunidad que tiene el país es entre el 2002 y el 2014, que son 12 años increíbles. ¿Por qué? Porque la región estaba muy bien, porque las tasas de interés eran muy bajas, porque los precios nuestros eran 3-4 veces los históricos. Entonces, esa inmensa oportunidad se disipó en una orgía de consumo populista, de una orgía de gasto público, en lugar de utilizar los recursos, por ejemplo, para capitalizar el Norte Grande. Entonces, ¿se imagina lo que hubiera sido esa plata puesta en infraestructura? Déjame agregarte un matiz que creo que es importante desde el punto de vista político. Con esos recursos es diferente cuando vos arrancás de una crisis como en el 2001. Tenés todo servido para hacer lo que necesitabas. Era además políticamente el momento de poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Cuando usted decía esto, me acordaba del 83, ¿no? Alfonsín en el 83 decía que el país tenía un centro inmensamente rico, una Patagonia despoblada y un norte inmensamente pobre. Seguimos igual. Sí. Mire, yo recuerdo bien, porque en el 2003 yo fui candidato a presidente y estuve por ganar la elección. Yo llevaba de compañero de fórmula a Ricardo Gómez Díaz, que era senador por Salta. Y obviamente, por muchas razones, porque yo creo que hay razones estratégicas para hacerlo, pero obviamente mi compañero de fórmula era obsesivo con el Norte Grande. Nosotros teníamos un plan que era básicamente producir una revolución de infraestructura en todo el Norte Grande. Parte, la idea del Plan Belgrano va por ahí. Y yo creo que esa cuestión era una cuestión decisiva porque íbamos a tener los recursos para hacerlo. Esos recursos se gastaron en una orgía populista. En planes. Bueno, esa orgía populista impidió la capitalización, impidió la integración, pero lo que queda de la orgía populista es nada, es descapitalización. Lo que queda de capitalizar es un país vigoroso para crecer, integrado, no macrocefálico y raquítico en el interior, sino desarrollado en toda su geografía. Ese era el planteo del 2003. Y ese tiene que ser el desafío. Fuimos derrotados por el planteo de la macrocefalía, que tenía un atractivo, yo no lo niego, en términos electorales. Todavía hoy viven políticamente del conurbano sur y del conurbano oeste. A las 19 horas, ¿no es cierto? A las En 19 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la democracia argentina y sus nuevos desafíos. Guillermo Lustó, Ricardo López Murphy, muchísimas gracias por haber estado acá. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y será Dios mediante cuando mañana hagamos otra sobremesa acá en Canal 2. Chau, chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.